Qué frustrado debes sentirte cuando querés cortar un listón recto con el serrucho. Te concentrás e intentás hacerlo lo mejor posible, pero así todo sale horrible. Y como sé que es algo que te pasa, dije, basta, te lo voy a resolver con una plantilla simple, rápida y chau cortes torcidos con serrucho. Para hacerla vas a necesitar una pieza de madera de 1 por 4 pulgadas por 20 centímetros de largo y una fajita de 4 o 5 centímetros de ancho por el largo de la pieza anterior. La primera pieza debe tener al menos una de las testas bien escuadradas y esto es fundamental. Sobre esa testa vas a trazar una línea al centro y luego 2 centímetros de cada extremo. Aquí haremos unos orificios donde insertaremos luego unos imanes de neodimio que harán la magia y debes perforar con una mecha del diámetro de los imanes que consigas. La clave es perforar unos milímetros más que el espesor de los imanes, ya que deben quedar algo embutidos. Luego los pegás y mirá lo que agarran al serrucho. Tremendo. Por último, le pegás la faja bien en el centro dejando tope de ambos lados para poder usarla en cualquier sentido y listo. Para usarla la colocás en el punto a cortar, pegás el serrucho a los imanes y empezás. Los imanes mantendrán el corte recto. Si usás un serrucho que tenga costilla, cortás y antes de chocar con esto, quitas la plantilla y finalizás el corte. La tendencia recta ya será un hecho. Mirá cómo queda el corte ahora, a escuadra total. Y ojo porque en el próximo video adaptaremos esta misma plantilla para que puedas hacer cortes a 45, así que atento. Espero que te haya gustado y si fue así, guardalo y compartilo. Como les prometí, esta plantilla que hicimos hace unos días para cortes rectos con serrucho, ahora la vamos a adaptar para cortes a 45. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Del lado opuesto a los 90 grados. Para hacerlo, utilizaré la ingleteadora, la ajusto a 45 grados y hago el corte. Dos cosas importantes. La primera es que comiences el corte a 10 centímetros para que caiga justo en el vértice opuesto. Y la otra es que pongas un suplemento debajo para que la plantilla quede recta. Como la superficie a 45 es más larga, le colocaré 3 imanes y para esto voy a usar mi prensa, aunque si vos no tenés prensa, podés usar el desperdicio para pegarlo por debajo de forma que el lado 45 quede recto y puedas perforar a 90 grados. Pero yo lo haré de la primera forma que para mí es más cómodo. Ahora hago dos perforaciones a 2 centímetros de cada extremo, uno en el medio, aplico ciano y coloco los imanes. Y así de fácil ya tengo una plantilla versátil para cortes con serrucho que permite cortes a 90 grados y también a 45. Y capaz te preguntás, si tengo herramientas eléctricas, ¿para qué me sirve esta plantilla? Primero, si te quedás sin electricidad, podés seguir trabajando. Segundo, si no tenés espacio o comodidad para cortar listones largos con una sierra, con esto lo resolvés perfecto. Tercero, si te toca hacer cortes prolijos en lugares incómodos, esta plantilla te salva y así puedo seguir un rato más. Y si recién empezás y no tenés cómo hacerla porque te faltan herramientas, podés pedirle a un carpintero amigo o a una carpintería que te hagan los cortes. Guardalo que seguro te va a servir en algún momento. Un abrazo y hasta la próxima. Estoy seguro que esto te pasó 1000 veces. Estás midiendo las diagonales de una estructura grande o una tabla de grandes dimensiones para comprobar si esta escuadra y justo cuando está por llegar a la esquina opuesta la cinta se suelta y tenés que volver a empezar, algo tremendamente molesto. Bueno, hoy te traigo una solución fácil y sencilla para que no te pase nunca más. Vas a preparar una madera cuadrada de 10 por 10 centímetros y dos fajitas de 10 por 5. A la primera pieza le vas a hacer un pequeño inglete a 45 grados y a las fajitas un bisel a 45 grados. Ahora vas a pegarlas dejando sobrante tanto de arriba como de abajo para que haga tope en las esquinas y no se salga. Y procura que entre las dos fajitas queden los milímetros suficientes para que ingrese tu cinta métrica de canto. Luego reforzá con 2 tornillos por cada lado y listo. Hacés lo mismo y preparás el par, pero el bisel de la fajita debes ponerlo al revés para que haga tope con el ojal de la cinta métrica. Y funciona así: en la esquina que ve el ojal pones la plantilla con el bisel invertido y en la esquina opuesta la otra plantilla. Encastrás el ojal de la cinta en la primer plantilla y tirás hasta calzarla en la ranura de la opuesta y listo, ya no se saldrá nunca más la cinta métrica cuando compruebes diagonales en piezas grandes. Y además podés ver la medida exacta para que sea más fácil aún comprobar las diagonales. Espero que te haya gustado y que te sea de utilidad. Un abrazo grande y hasta... No vas a creer lo fácil que es hacer esta plantilla para fabricar tarugos. Por su versatilidad y simpleza es claramente la plantilla definitiva. Para hacerla vamos a usar un listón de 1 por 4 pulgadas por 20 centímetros de largo y para que las guías queden alineadas trazo el centro, marco diagonales y ya tengo la referencia. Ahora marco cada 4 centímetros y hago perforaciones escalonadas con mecha de 8, 10, 12 y 16 milímetros, las medidas más estándar, pero podés hacerlo en las medidas que vos prefieras. Luego trazo líneas transversales justo después
después de cada orificio y ayudándome de una guía para que queden los cortes derechos, hago ranuras con serrucho. Por último, insertaré 2 hojitas de calar a los laterales de la medida de la varilla que quiero hacer, pero acá hay un secreto. Las hojas se deben colocar invertidas y con los dientes en contra del giro del taladro. Si lo pones al revés, no solo que no cortará, sino que además quemará la madera. Con la plantilla lista, ahora corto listones 1 o 2 milímetros más grandes del diámetro que quiero hacer. Le saco punta para que entren en la guía, la coloco en el taladro y paso por la plantilla consiguiendo una varilla perfecta en segundos. Luego una pasada de lija y listo. Lo bueno de esto es que además de tener una plantilla versátil y poder hacer varillas de varias medidas, también puedo hacerlas en la madera que sea. Espero que les haya servido el video y que puedan hacer muchos tarugos a partir de ahora. Les mando un abrazo y hasta la próxima. Qué problema cuando perforamos madera con taladro de mano buscando que quede bien derecho, alineado y que termine saliendo torcido de todas formas. Pero te traigo una idea que te va a ayudar muchísimo y te lo aseguro. Primero quiero mostrarte esta plantilla en forma de L, que seguramente la viste en otros videos, pero así tal cual no me funcionó tan bien como dicen. Entonces se me ocurrió algo muy simple, agregarle 4 imanes de neodimio para que ayuden a sostener la mecha y con esto conseguí los resultados que buscaba. Ahora para hacerla usé 2 maderitas de 5 centímetros de ancho y las pegué en forma de L. Después le hice 2 perforaciones por lado, una arriba y otra abajo, para insertar los imanes a lo largo del eje y tenga mejor agarre. Luego le adicioné una madera como extensión de la plantilla para poder asegurarla con una prensa y usar las 2 manos para perforar con mayor dominio y tener el pulso mejor controlado. La clave es hacer la L perfectamente escuadra y colocar los imanes bien cerca del vértice y fijar la plantilla antes de perforar. Depende de todo esto vas a conseguir mejores resultados. Quizá no te quede perfecto, pero te aseguro que te va a quedar 1000 veces más derecho que hacerlo sin plantilla, es decir, en el aire. Espero que les haya gustado la idea y que sirva. Les mando un abrazo y nos vemos pronto.